Audio Jungle. Audio Jungle. A continuación vamos a hablar de la anatomía del recto y el canal anal, temas correspondientes a la Cátedra de Anatomía Imagenológica 2, a manera de una exposición breve y dinámica. La anatomía del recto y el canal anal se ha enriquecido en los últimos años, lo que demuestra el interés anatómico de este segmento del intestino grueso, el recto. El recto constituye la parte terminal del sistema digestivo. Se continúa con el colon sigmoide y distalmente con el conducto anal, una longitud aproximada de 12 a 15 centímetros. Se extiende desde la unión recto-sigmoidea, el esfínter sigmoideo-rectal situado al frente de la tercera vértebra sacra, hasta la flexura perineal a 3 centímetros de la piel y por delante del coxis, donde se continúa con el canal anal. La configuración externa. La superficie externa es lisa, sin apéndices epiploicos. En sus caras anterior y posterior está recorrida por estrías longitudinales que corresponden a fibras musculares y excavada por uno o dos surcos transversos que corresponden a los pliegues transversos del recto. Su porción más dilatada es la ampolla rectal. Tendremos una vista a través de un corte sagital del recto, en la cual vamos a tener dos flexuras, una superior y una inferior. La superior, la flexura sacra, que tiene concavidad anterior, mientras que su convexidad posterior se amolda sobre la concavidad del hueso sacro y coxis. En la parte anterior de la flexura sacra del recto se observa una flexura anterior que corresponde en el interior del recto al pliegue transverso medio del recto, mientras que en la flexura inferior, la flexura perineal es de convexidad anterior. A partir de esta, el recto se continúa con el canal anal. A continuación tendremos una vista coronal que muestra que el recto tiene tres flexuras laterales, una flexura lateral superior de convexidad derecha, una flexura lateral intermedia de convexidad izquierda y una flexura lateral inferior de convexidad derecha. Estas flexuras determinan relieves semicirculares en la mucosa que se denominan pliegues transversos del recto, dos de los cuales son izquierdos y uno es derecho. El segmento del recto que queda por encima de la flexión media anterior presenta la cara anterior tapizada por peritoneo. En sus dos caras laterales, el peritoneo se dispone oblicuo hacia abajo y adelante, formando las fosas peritoneales pararrectales, por debajo de las cuales se relaciona con el espacio pelvirrectal superior. La cara posterior está fijada por arriba por una formación que desciende del promontorio. Por debajo de la flexura media anterior, el recto cambia de dirección y se hace descendente hacia adelante, formando la porción precedente un ángulo cuyo seno se abre adelante, la flexura sacra. Su cara anterior se aplica al coxis y al ligamento anocoxígeo. Su cara superior es subperitoneal, excepto por una pequeña porción que se relaciona con el fondo del saco recto-uterino en la mujer o recto vesical en el hombre. El conjunto del recto y el canal anal miden en el adulto 18 centímetros. Configuración interna. Las columnas anales se prolongan en la ampolla rectal en forma variable. Existen además relieves transversales que son los pliegues transversos del recto superior e inferior, visibles en la pared izquierda, y los pliegues transversos del recto medio, situado a la derecha y en la parte media. Es el más prominente y se localiza a unos 6 a 7 centímetros del ano. Marca el límite superior de la ampolla rectal, la parte más dilatada del recto. La constitución anatómica. La pared rectal está formada por tres capas: muscular, submucosa y mucosa.
La capa muscular está constituida por músculo liso, espeso, dispuesto en dos planos. En el plano superficial, formado por fibras longitudinales que descienden hasta la piel de la región anal. En el plano profundo, constituido por fibras circulares, más delgadas arriba que abajo. La capa submucosa es gruesa y lo bastante laxa como para permitir el deslizamiento de la mucosa sobre la capa muscular. Contiene numerosos vasos sanguíneos y linfáticos. Capa mucosa. A nivel de la ampolla rectal es gruesa, del tipo intestinal semejante a la del colon. Unas variaciones de la ampolla rectal es que a veces es alargada y sinuosa. En ocasiones el recto también se presenta dilatado, que es el megarrecto. Las relaciones son posteriores, laterales y anteriores, marcadas por la existencia de un revestimiento peritoneal incompleto. El peritoneo rectal cubre solo las paredes anterior y laterales. La pared posterior del recto no está cubierta por peritoneo, se dispone de este modo. Adelante, tapiza los 2/3 superiores del recto pelviano. Se refleja adelante hacia la vejiga, en el hombre o hacia el sistema genital en la mujer, formando el fondo del saco recto uterino en la mujer y vesicouretral en el hombre. Lateralmente, la superficie que cubre el peritoneo disminuye de arriba a abajo. El peritoneo se prolonga sobre las paredes posterolaterales de la pelvis menor y forman las fosas pararectales que contienen el colon sigmoideo y las asas delgadas. Las relaciones posteriores, de adelante hacia atrás, se encontrarán de la siguiente manera. El plano de separación rectouretral, formado por un tejido conjuntivo que desciende hasta el ligamento anococcigio, corresponde a las 3 últimas vértebras sacras y al coxis. La fascia presacra, que cubre la arteria sacra media en la línea media. A cada lado de la línea media estarán los 2 troncos simpáticos sacros, unidos abajo sobre el glumus coccigio. Las arterias sacras laterales. Estos elementos organizan formaciones más o menos fibrosas que se conectan a la cara posterior de la vaina rectal. A ambos lados, los músculos piriformes y las raíces sacrococcigias. El plano óseo, triangular, con base superior prolongada lateralmente por los ligamentos sacrotuberoso y sacroespinoso. La extremidad inferior del conducto sacro que contiene el espacio epidural y las últimas raíces de la cola de caballo. Las relaciones laterales. En la porción peritoneal corresponde a las fosas pararectales ampliamente abierta hacia la cavidad peritoneal a la derecha. Está cubierta a la izquierda por el mesocolon sigmoide. La porción subperitoneal corresponde al espacio pelvirrectal superior, limitado lateralmente por el músculo obturador interno isofascia, abajo y lateralmente por el músculo elevador del ano, prolongado atrás por el músculo coccigio, arriba por el peritoneo. Las relaciones anteriores. En el hombre, la porción peritoneal corresponde a la cara posterior de la vejiga, de la que está separada por el fondo del saco vesicorrectal, ocupado por asas delgadas y el colon sigmoide, que se interponen con frecuencia por delante del recto. La porción subperitoneal corresponde a las vesículas seminales y a la próstata, de las cuales el recto está separado por el tabique rectovesical, que constituye un plano de separación por delante del recto. Se prolonga en sentido lateral en contacto con la raíz posterior de la vejiga y de la arteria vesical inferior. Mientras que en la mujer, la porción peritoneal corresponde a la cara posterior del útero, a los ligamentos anchos, con la trompa uterina en su parte superior, más abajo al fondo del saco rectouterino que se estrecha entre los ligamentos rectouterinos y el recto correspondiente, aquí la porción posterior del fondo del saco de la vagina. La porción subperitoneal corresponde a la cara posterior de la vagina por intermedio del tabique rectovaginal, que es un plano de separación celuloso que desciende hasta el piso pelviano. A continuación, hablaremos del canal anal. El canal anal es la última porción del intestino grueso, se dirige hacia atrás y comienza con las columnas anales a nivel de la unión ano-rectal y luego de un trayecto de 3
o 4 centímetros casi forma un ángulo de 90 grados con el recto. En su configuración va a ser tanto externa como interna. En la configuración externa, el canal anal es de origen cloacal y se abre por resorción de la membrana cloacal. Es estrecho, sus paredes se contactan entre sí, a su alrededor del aparato esfinteriano, y está rodeado por una musculatura estriada de orden voluntario. Respecto a la dirección que adquiere, es oblicuo abajo y atrás, entre el recto y el canal anal, se estructura la flexura perineal. En la configuración interna, en el canal anal se observan las columnas anales, que son pliegues mucosos longitudinales. En la terminación de las columnas anales, entre ellas, se forman unas pequeñas cavidades en forma de nido de paloma, denominadas senos anales. En las válvulas anales, situadas entre las bases de las columnas anales, son abiertas hacia arriba. Entre estas y la pared rectal se ubican los senos anales. Por debajo de la línea pectínea, el canal anal está recubierto por piel modificada adherida a los planos subyacentes. El revestimiento infrapectíneo presenta una coloración más pálida que se extiende hasta la línea anocutánea. En su constitución anatómica va a presentar diferentes capas: la capa muscular, la capa submucosa y la capa mucosa. En la capa muscular presenta una capa externa de fibras longitudinales y una capa interna de fibras circulares. Esta última aumenta gradualmente de espesor hacia abajo hasta constituir el esfínter interno. Por fuera de las fibras longitudinales se adicionan fibras musculares estriadas que conforman el esfínter externo. En la capa submucosa, a nivel del canal anal, esta capa es más delgada que en el recto y la separación músculo-mucosa es más difícil de realizar debido a la presencia del ligamento de Parks que une la mucosa al plano muscular esfinteriano, separada las hemorroides externas de las internas. En la capa mucosa, a nivel del canal anal es más delgada y se confunde paulatinamente con el revestimiento cutáneo del ano. Esta zona de transición se denomina pecne anal. Más abajo se exterioriza y marca los pliegues radiados antes de unirse a la piel. A continuación vamos a hablar de las relaciones. En las relaciones inmediatas con travesía del periné y el aparato esfinteriano se van a dividir en el músculo elevador del ano y en el músculo esfínter externo del ano. En el músculo elevador del ano es aquel que rodea completamente al canal anal por sus fascículos mediales o inferiores y por sus fascículos laterales o superiores, mientras que en el músculo esfínter externo del ano es aquel que cubre el esfínter interno y rodea el canal anal con sus fibras musculares entremezcladas con las del músculo elevador del ano. Estas conexiones objetivan la ausencia del plano de separación entre el recto y el músculo elevador del ano. En las relaciones de proximidad más alejadas tenemos que se van a dividir en posteriores y en laterales. En las posteriores van a estar en relación con el espacio anococcigio y en las laterales con las fosas isquioanales. En las laterales, en la parte de arriba, vamos a encontrar con el músculo elevador del ano, hacia abajo con la fascia de recubrimiento superficial del periné y lateralmente por el hueso coxal. En el hombre, el canal anal toma contacto con la uretra mediante el músculo rectouretral, mientras que en la mujer está separado de la vulva y de la vagina por el triángulo rectovaginal. En la vascularización existen 3 raíces arteriales. Una es impar y posterior, constituida por la arteria rectal superior. 2 son pares y laterales, formadas por las arterias rectales medias e inferiores. En la arteria rectal superior, esta es la rama terminal de la arteria mesentérica inferior. Se separa del tronco de las simoideas y recorre el mesoncolo simoideo, en cuya raíz primaria termina y llega a la cara posterior del recto, y en su contacto se divide en 2 ramas, posterior derecha y anterior izquierda. Estas ramas descienden a lo largo de la ampolla rectal
y se anastomosan entre sí, pero sin formar arco marginal. En la arteria rectal media, cada una de ellas se origina de la arteria ilíaca interna. Cada una de ellas transcurre mediantemente y da ramas rectales y genitales, a la próstata, a las vesículas seminales y a la vagina. Esta arteria ocupa el alerón del recto y está muy próxima a la cara superior del músculo elevador del ano. En la arteria rectal inferior, cada una de ellas se origina a la derecha y a la izquierda de la arteria pudente interna. Son las arterias perineales. Se dirigen del lateral a medial. Atraviesan la fosa isquioanal en compañía del nervio anal. Termina en el músculo esfínter externo del ano y en la piel de la región anal. A continuación hablaremos de la inervación, que es simpática y parasimpática. En la simpática, el plexo presacro o nervio hipogástrico da origen a los plexos pelvianos que acompañan en su trayecto inicial a la hemorroidal superior, mientras que en la parasimpática el plexo sacro proviene del parasimpático sacro y sus ramas se unen a los plexos pelvianos. En el drenaje linfático se hace hacia arriba mediante los linfáticos y ganglios que acompañan a los vasos hemorroidales superior y mesentérico inferior, esencialmente a los ganglios aórticos. Lateralmente, a lo largo de los vasos hemorroidales medios, pueden haber algunos ganglios en la superficie superior de los músculos elevadores del ano. Hacia abajo, a través de los ganglios linfáticos pararectales van a estar en el dorso del recto, a lo largo de los plexos linfáticos, en la piel anal y perineal, en los esfínteres anales y la gracia isquiorrectal. En las vías cortas vamos a tener que se van a encontrar los ganglios de Gerota en la concavidad del sacro. En radiología vamos a tener, para valorar específicamente el recto y el ano, se realiza una rectoscopía, que es una exploración por vía endoscópica, la cual se apoya en la ecografía para descartar con seguridad la presencia de un carcinoma colorectal. La principal técnica radiológica es el enema opaco, imágenes detalladas obtenidas con doble contraste. Otras técnicas radiológicas son rayos X simple, tomografía axial computarizada, resonancia magnética, imagen dinámica.